detrás de cada foto siempre hay una historia, ¿no? Tenía en mente hacer una foto dentro de un coche, entonces como el piloto más cercano de aquella época era Sergio Vallejo, pues hablamos con él y coincidió que se hacía unos test de noche en el año 2003 antes del Rías Bajas y nos metimos dentro del coche, hicimos una foto y esa foto después salió en aquella famosa revista que había que se llamaba Todos Rallys y le llamamos La Guarida del Lobo. Mi madre ya no está en este mundo, ¿no? Pero fue la culpable de todo esto, porque tenía un amigo que corría la Copa SEA 127, que era allí de vecino de Gondomar, se llamaba Antonio Costas, y un día me llevó a Rías Bajas para ver a Antonio Costas en el 127 y fuimos a Alto San Antoniño. Desde aquella se acabó o empezó, no sé muy bien cómo es. Económicamente no puedes, porque este mundo es para, sabes, que es para gente un poco privilegiada el tema económico. Y surgió lo de la foto, me enganché a ella y parece ser que iba haciendo las cosas bien y dije, mira, es una forma de estar aquí y poder disfrutar del mundo de las carreras pero sin gastar dinero. La verdad que gracias a hacer fotos para la Copa Punto, que ahí fue Manel López Castrellón que me metió dentro de su equipo en Rallycar, ¿no? Y entonces conseguimos que tenían un Fiat Punto para que le dejaban a gente famosa y de tanto llorar y tanto insistir, pues me cedió el coche para poder correr, que era un Fiat de la Copa del Grupo A que estaba decorado como el Super 1006 de Sergio Vallejo. Y debutamos en el Rally Sur de Condado, no me acuerdo qué edición era, pues sé que era el 2005, con el copiloto que voy a correr con el Fiesta, que es Jesús Rodríguez. La verdad yo no sé, ya me da igual lo que montarme, lo importante es poder correr. Y surgió la posibilidad a través de dos patrocinadores, y hablamos con Roberto Méndez para alquilar un Ford Fiesta, el motor 1000, con turbo. La sensación cuando estaba haciendo fotos es que era un coche que me gustaba, que se miraba que traccionaba, aunque es un coche de 3 cilindros, que la gente, claro, dice un coche de 3 cilindros de 1000 centímetros cúbicos es un poco así inusual en unos rallies, ¿no? Pero parece que la tecnología siempre va para adelante, no para atrás. Mi sueño es ir lo más rápido posible y acabar siempre lo más arriba posible y no tener accidentes y acabar rallies.